¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Solo le pido a la cabina, que creo que está Heiner, si me puede poner un sello para comprender que todo ha salido muy bien, Heiner, y que me están escuchando bien. Son las 2:05, como ustedes lo habrán notado a la gente que nos sigue a través de Monumental. Gracias, Heiner. Para la gente que nos sigue a través del Facebook Live, también estoy en mi oficina. Ahora estamos haciendo los matices desde acá, como las medidas que les hemos ido contando desde Noticia Monumental, con el fin de cuidarnos muchísimo, porque tenemos un trabajo fundamental que es brindarles a ustedes la información. Manuel Rodríguez ya vio a don Eliezer Feinstein en pantalla. Dice, ¿qué es un programa económico o político? Es un programa presidencial, Manuel, el que vamos a tener hoy. Así es que a don Eliezer, que todos lo conocemos como don Eli, yo le pido permiso para decirle Eli en la entrevista. Bienvenido a Matices, don Eli. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, don Randall. Primero, no me tiene que pedir permiso. Prefiero que me digan Eli que Eliezer, porque así estoy acostumbrado desde niño, que así me dice la gente. Todo bien, todo bien. Aquí, yo desde la casa también. Lo que ven aquí atrás es el dormitorio de mi hija, que estudia afuera, no está. Entonces, lo convertí en mi oficina, porque pues, no me queda de otra. ¿Se lo robó para la entrevista? No, desde aquí he estado trabajando, desde que empezó esto de la pandemia, cuidándome y trabajando lo más posible desde la casa, así que pues esto es. Bueno, yo tengo el honor de entrevistar hoy al primer candidato presidencial de las elecciones 2022. Empecé la cobertura política y hoy, cuando estaba armando esta entrevista, que le cuento, es una de mis favoritas, entrevistar a candidatos presidenciales, yo decía, ¿con qué arranco? Y después decidí, don Eli, arrancar con la pregunta más humana que se me ocurre. ¿Quién quiere ser presidente de Costa Rica en este instante? Por Dios, ¿qué le pasa por la cabeza, don Eli? Bueno, es una buena pregunta, y si encontramos la respuesta, mi esposa va a estar muy agradecida. A ver, yo quisiera empezar por aclarar, yo no creo que yo sea el primer candidato presidencial. A mí me preguntaron un colega suyo en una entrevista si voy a ser candidato en el 2022. Lo primero que le dije es, este no es el momento de lanzar candidaturas. Después estuvimos hablando sobre la posibilidad de hacer coaliciones, cosa que yo creo que necesitamos hacer. Le dije que yo no puedo anunciar mi candidatura si quiero hacer una coalición, porque sería pretencioso de mi parte entrar a negociaciones de coalición con esa condición. Y finalmente me preguntó, bueno, si el partido le toca ir solo, ¿usted iría de candidato? Entonces, o sea, se presentarían y sí, si nos toca ir solos, iremos solos, para eso existen los partidos políticos, y bueno, a mí me gustaría liderarlo, ¿verdad? No es que lancé una campaña política, pero no tengo tampoco por qué esconder, creo que no tiene nada de sorprendente que un líder político de un proyecto político tenga aspiraciones políticas. Habiendo dicho eso, le respondo la pregunta, Randall. Es tiempo para los valientes. El país y el mundo están pasando por una crisis, y no me refiero solo a la pandemia, sino que a las secuelas sociales, humanas y económicas que va dejando atrás la pandemia, ¿verdad? Una crisis sin precedentes, de una magnitud que en Costa Rica no hemos visto nada similar, por lo menos desde 1980 y 82. Este país tiene magníficas condiciones para poder superar cualquier reto, pero en los últimos años se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Y hemos desaprovechado esas condiciones. Yo hacía el otro día el comentario, hace 30 años teníamos un nivel de ingreso per cápita similar al de Panamá. Nosotros con seguridad social, con un seguro de salud universal, nosotros con educación de cobertura universal, Panamá sin esas ventajas, y hoy ellos tienen un nivel de ingreso 45% superior, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros, teniendo las oportunidades, las desaprovechamos. Bueno, yo sigo creyendo que tenemos las oportunidades, que hay mucho mejores formas de
de resolver los problemas públicos de Costa Rica que lo que hemos hecho en la última década, en las últimas 2 décadas, y Costa Rica necesita un giro, Costa Rica definitivamente necesita un cambio, y las ideas que tenemos en el Partido Liberal Progresista son las ideas para avanzar hacia el progreso en libertad, y eso es lo que Costa Rica necesita. Es tiempo de valientes. Discúlpeme que me vaya a temas familiares, don Eli, pero es que yo cuando empezamos esta pandemia, siempre que hacemos una nota aquí en la radio o que yo hablo de esto, digo, bueno, este es el peor momento de la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde, no sé, la crisis económica del 2008, yo creo que no, yo creo que es más grave esto. Desde la Guerra Fría, creo que no, creo que es más grave esto. Y el antecedente realmente que se me ocurre es la Segunda Guerra Mundial, y es innegable, usted tiene orígenes judíos, y a veces me pasa por la mente, nosotros tenemos 4 meses de estar en pandemia, estamos absolutamente desesperados por las medidas que se están tomando y por la incertidumbre que está generando. Pero, por ejemplo, si yo veo la Segunda Guerra Mundial, donde su pueblo fue, que sumó más de 5 millones de víctimas, según algunos conteos, muchos más según otros, duró 6 años, ¿verdad? Entonces, ahí sí me detengo y digo, bueno, esta es la peor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué le toco el tema familiar, don Eli? Porque realmente cuando uno conoce a las personas que sobrevivieron a la persecución nazi y al holocausto, realmente encuentra ejemplos de personas muy fuertes para quienes las dificultades diarias que tenemos todos, pues se ven mucho más livianas después de una etapa tan oscura de la humanidad, don Eli. Creo que es un magnífico punto de partida, Randall. También el otro día alguien me preguntaba cómo hago para mantenerme optimista en tiempos tan complicados. Y yo me pongo a pensar en mis abuelos. Mis 4 abuelos nacieron entre 1900 y 1918, 1920 en Polonia. A ellos les tocó vivir la Primera Guerra Mundial, les tocó vivir la pandemia de la gripe española, les tocó vivir la Gran Recesión y les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi. A mi abuela paterna le mataron 7 hermanos de 12 que eran en total, y así en general al resto, o sea, el resto de la familia. Hubo matanzas, hubo asesinatos, y no les quedó más que seguir adelante, habiendo vivido esa primera mitad de la década del siglo XX, tan convulsa, tan traumática, y finalmente llegan a Costa Rica. Dichosamente llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial, y por eso mis abuelos se salvaron, pero sus hermanos que se quedaron allá, la mayoría perecieron a manos de la maquinaria nazi. Ellos tenían 2 opciones: estar aquí en Costa Rica y echarse a morir, o estar aquí en Costa Rica y dedicarse a vivir, dedicarse a hacer que... A ver, la mayor victoria para mis abuelos, si usted pudiera revivirlos hoy y preguntarles cuál es su mayor éxito en la vida, y ellos probablemente le tendrán que decir, mire, nos trataron de asesinar porque éramos judíos. Nuestro mayor éxito es que en este momento nuestro nieto esté aquí sentado con usted, don Randall, hablando sobre el futuro de Costa Rica, sobre posibilidades políticas en un país que hace 90 años, cuando ellos llegaron, era completamente extraño para ellos, ¿verdad? O ellos eran completamente extraños para el país. Y entonces, con esa historia familiar, ¿cómo voy yo a quejarme y cómo voy yo a arrugarme ante la magnitud de esta crisis si lo ponemos en contexto? Mi abuelo Jacobo, que nació en 1900, no sé el año exacto, 1902, 1903, por ahí, que, insisto, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, le tocó vivir la pandemia de la gripe española, le tocó vivir la Gran Recesión, llegó a Costa Rica, le tocó ver desde aquí cómo su familia moría en Europa, perdiendo totalmente el contacto con ellos. ¿Cómo va a ser uno malagradecido con la vida de agarrar y decir, no, yo ese churuco se lo dejo a alguien más, yo me voy a ir a vivir mi vida tranquilo? Los problemas hay que enfrentarlos, y yo creo precisamente, Randall, que esa es una gran parte del problema de Costa Rica. Nos hemos olvidado de que los problemas se enfrentan y se resuelven.
aquí nos acostumbramos a patear el balde, a patear el tarro para adelante y dejar que sea otro el que resuelve los problemas. Yo creo que ya es hora de entrarles de frente. Don Eli, con la broma, bueno, no era una broma, realmente era una pregunta muy genuina, que a quién se le ocurre ser presidente en ese instante. Usted me dijo, ojalá encontremos la respuesta para dársela a mi esposa. Yo entiendo que usted no ha lanzado la candidatura, que respondió sinceramente ante una pregunta que, por cierto, a mí me caen muy mal los medios que no dan crédito. Así es que creo que fue en La Lupa, ¿verdad? Donde se le preguntaron. Es correcto, fue Carlos Villalobos en La Lupa, me lo preguntó. Y sí, a ver, yo no me guío por los cánones de la política tradicional. Si usted me pregunta a mí, ¿usted tiene aspiraciones políticas? Yo no le voy a poner aquí cara de querubincito a decirle, no, Randall, no, por supuesto que no tengo. Y después dentro de 6 meses o un año anuncio la candidatura y usted me pregunta, pero usted me dijo que no. Y la respuesta es que el pueblo me lo pidió, las bases del partido me lo pidieron. Mentira. Entonces, ¿por qué voy yo a esconder que sí, que tengo esas intenciones, que sí, que tengo esas aspiraciones? Pero ojo, eso no es lo mismo que estar en campaña. Yo no estoy en campaña. Yo creo que este es un pésimo momento para romper fuegos electorales. Primero, si estuviéramos en tiempos normales, faltan casi 2 años para las elecciones. No es el momento de estar polarizando al país con campañas políticas. Segundo, no estamos viviendo en tiempos normales. Estamos viviendo una crisis de magnitudes sin precedentes y el país necesita concentrarse hoy por hoy en esto. Eventualmente es inevitable entrarle al tema político porque hay elecciones, pandemia o no pandemia, hay elecciones en el 2022 y la gente tendrá que anunciar sus aspiraciones en el momento debido. Simple y sencillamente yo lo que no quiero es romper fuegos electorales. Claro. Pero no voy a ocultar que la intención está ahí. No, y lo supongo así, don Eli, pero quería saber qué piensa su familia, porque digo, con esa respuesta de ojalá encontremos una respuesta a este tema para contárselo a mi esposa, supongo que lo volverán a ver con cara de loco, don Eli, con toda sinceridad. Vea, yo estoy casado, Randall, con el amor de mi vida desde hace 26 años, con una mujer de una sabiduría espectacular, que me ha acompañado en todas mis locuras, que siempre ha sabido moderarme para no salirme de los cauces, ¿verdad? Pero ella me apoya 100% en esto, ¿verdad? Usted recordará que pasé por la función pública a principios de siglo, y la verdad que no fue una experiencia muy agradable, y no fue una experiencia agradable para mí, y no fue una experiencia agradable para la familia, y yo me había salido por completo de la escena pública. Me dediqué a desarrollar negocios para tener de qué comer y de qué vivir, y en algún momento hace unos 5 años, me empecé a volver a involucrar, empecé a escribir artículos, me invitaron a escribir en el periódico La Nación, me empecé a volver, digamos, figura pública con opiniones muy claras y muy contundentes, y empecé a tener otra vez contacto político con gente que sí estaba metida en la política, y me empezó a picar otra vez el gusanillo. Y en algún momento mi esposa un día me dice, ¿verdad que esto que vos estás haciendo de escribir en La Nación no va a parar ahí? No te vas a quedar satisfecho con solo escribir en La Nación, te está picando, ¿verdad? Y le tuve que confesar que sí, que en efecto, que así era. Le pregunté que si tenía algún problema, y me dijo algo muy interesante. Me dice, es la primera vez en 15 años que te veo entusiasmado con algo que estás haciendo. Me dice, y ese entusiasmo y esa felicidad se traduce en una mejor relación entre nosotros dos, se traduce en una mejor relación con nuestras hijas. Me dice, así que lo que estás haciendo, si te hace feliz, seguilo haciendo, manteniendo, eso sí, siempre la claridad que hemos tenido en nuestra familia de que nuestra fuente de alimentos nunca se puede contaminar. Y a eso me refiero de corrupción o actos indebidos o nada por el estilo. Claro. Así que mi esposa me acompaña 100%. Aparte de eso, o sea, en realidad yo cuando dije que ojalá encontremos la respuesta, Randall, me refería a que cualquiera podría pensar que hay que estar loco para esto, ¿verdad? Entonces,
Y sí, y yo creo que mi esposa también, pero mi esposa entiende por qué. Lo que probablemente quisiera encontrarle una respuesta es o sea, cómo se explica la locura Claro. de este carajo, lo que ella probablemente piensa sin decirlo. Seguramente que sí. Usted lo ha señalado bien. Por cierto, aquí alguien me está diciendo que es que usted es mi amigo y entonces yo lo estoy promocionando. Vean, a menos de que don Eli se acuerde, yo creo que yo personalmente no conozco a don Eli y si acaso lo he visto una vez, pero creo que no. Una vez, Randall, Matices. en Matices, Sí. una vez me entrevistaste en Matices, que yo estuve en Radio Monumental. Es Así la es. única vez que hemos coincidido en el mismo espacio físico. Así es, porque es que ahí me estaba diciendo un oyente de apellido Buchanan en Facebook que yo le agradezco mucho que siempre esté atento, que siempre critica todos los contenidos, pero siempre está atento. Usted decía, tuvo un paso por la función pública. Efectivamente, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, don Eli fue viceministro de Transportes, fue asesor presidencial, fue presidente del Consejo de Transporte Público, de Aviación Civil también. También. Estuvo en Fonafifo, estuvo en la ARECEP. Así es. Usted era social cristiano. Yo no era social cristiano en el sentido de que yo nunca fui miembro de las estructuras del partido. Yo nunca fui miembro de una asamblea cantonal, yo nunca fui miembro, nunca asistí a una asamblea provincial, mucho menos una asamblea nacional. Nunca estuve en ningún grupo de trabajo de la Unidad Social Cristiana. Sí me involucré en la política universitaria en los años 80, mediados de los años 80, y básicamente en esa época había 3 grupos políticos en la universidad: los que estaban identificados con Liberación, los que estaban identificados con la Unidad y los comunistas, ¿verdad? Y entonces yo activé políticamente con mucha gente que después terminó estando en la Unidad Social Cristiana, incluso gente que ha ocupado cargos públicos en diferentes gobiernos, incluso ahora en gobiernos del PAC, ¿verdad? Entonces tenía una cercanía, pero nunca fui miembro del partido. Lo que sí fui es alumno de don Miguel Ángel Rodríguez, y tengo que reconocer que, aparte de que fue un excelente profesor, conmigo fue una excelente persona, y él siempre se preocupó de mi futuro, de lo que yo estaba haciendo, siendo él diputado, siendo él empresario. Siempre me llamaba por lo menos un par de veces al año a preguntarme qué estás haciendo. Yo muchacho de 24, 25, 26 años, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te vas a ir a estudiar afuera? Me ayudó con cartas de recomendación para la universidad, me dio consejos muy buenos. Él sacó un doctorado en Estados Unidos, ¿verdad? Y tuve la buena suerte también de que yo me fui a estudiar a la Universidad de Illinois, que queda como a unas 2 horas y media de Chicago. Y al año o 2 años de estar yo ahí, Andrés, el hijo de don Miguel Ángel, le ofrecieron un trabajo en la Universidad de Chicago. Y entonces cada vez que don Miguel Ángel venía a Chicago a visitar a su hijo, me llamaba y me decía: voy a estar en Chicago la próxima semana, venite, quiero verte. Y nos íbamos a almorzar él y yo solos, sin las señoras, sin doña Lorena, sin Andrés, sin Vanessa, sin mi esposa Rosy, ¿verdad? Él y yo solos. Él quería hablar conmigo. Y cuando él decidió lanzar su candidatura, me pidió que le ayudara, cosa que me honró muchísimo. Me brindó la oportunidad de regresar a Costa Rica. Yo todavía estaba en Estados Unidos en ese momento, y una oportunidad de oro, ¿verdad? Que siempre le estaré eternamente agradecido. Pero mi llegada al gobierno fue más por esa relación con él que por haber sido figura o miembro de un partido. ¿Y por qué fue una mala experiencia para usted y su familia la función pública? Randall, a mí me tocó, básicamente me tocaron 3 o 4 proyectos grandes. Cuando yo entré al ministerio, ya se había firmado el contrato de Alterra. Bueno, que en ese momento no era Alterra, era AGI, Airport Group International, pero ese contrato ya se había firmado, y el contrato establecía que 6 meses después de la firma había que entregar el aeropuerto para que lo empezara a administrar la empresa privada. Entonces a mí me tocó entrar
unas semanas después de que se firmó el contrato, a poner en orden ese aeropuerto para cumplir con todos los requisitos del contrato para poder entregárselo a Alterra. Me tocó darle la orden de inicio no era Alterra, como digo, era AGI. Me tocó darle la orden de inicio, me tocó vivir el primer año de la operación de la empresa, que fue un año bastante tormentoso en cuanto a la relación de la empresa con el Estado, y hubo que tomar decisiones difíciles que después la gente cuestionó, y bueno, aparte de ese, a mí me tocó similar con Riteve. El contrato de Riteve venía desde el gobierno de don José María Figueres. La negociación se entrabó en la primera mitad del gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez porque hubo alguna diferencia de criterio entre el ministro, que era don Rodolfo Méndez, y el presidente de la compañía adjudicataria de España, y a mí me tocó entrar. Yo fui viceministro en el último año y medio. Me tocó entrar básicamente a desentrabar esa negociación para poder echar eso a andar. Y lo otro que me tocó fue la ley de taxis, que se había aprobado, si mal no recuerdo, en el 99 o en el 2000, y ordenaba hacer una licitación de aproximadamente 10,000 o 12,000 placas de taxi. Entonces, son proyectos muy controversiales. Yo no promoví ninguno de esos proyectos, pero me tocó llegar a administrarlos. Y fui víctima de persecución política. Hubo un diputado liberacionista que montó una comisión investigadora. Me tuvo ahí 1 año y medio. Durante 1 año y medio no logró encontrar absolutamente nada. Un día le dio una entrevista a Hazel Feigenblatt, que en ese momento estaba en La Nación, y Hazel le pregunta, le dice, bueno, usted lleva 1 año y medio investigando, se ha gastado 100 y pico millones de colones en esta investigación, ¿ha encontrado pruebas de corrupción? Dice, no ha encontrado ninguna prueba de corrupción. Bueno, pero ha encontrado indicios de corrupción. Y dice, no, tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que usted está investigando después de 1 año y medio con ese costo tan grande? Y la respuesta de él fue muy, muy transparente. Le dijo, mire, tenemos diferencias de naturaleza filosófica, política, muy importantes. Don Eliezer cree en privatizar los servicios públicos y yo no. Y eso, para mí, es una confesión de persecución política. Pero eso derivó en demandas y eso derivó en investigaciones. A mí me investigaron la Auditoría del Consejo Técnico de Aviación Civil, la Auditoría del Consejo Técnico del Consejo de Transporte Público, la Auditoría del MOP. A mí me investigó la Contraloría General de la República, a mí me investigó la Nación, la Fiscalía General de la República. O sea, me sometieron a un tratamiento bastante riguroso, del cual salí bien librado. Nunca fui acusado de absolutamente nada. Fui investigado hasta, como decía mi papá, perseguido hasta el catre, ¿verdad? Pero nunca se encontró absolutamente nada. Pero después de haber salido yo del gobierno, fue cuando, ¿cómo le digo? Mi experiencia durante el gobierno fue una experiencia formativa riquísima. Mi experiencia saliendo del gobierno fue una experiencia ya cuando uno está solo, cuando ya nadie lo protege, cuando no hay abogados del Estado que le ayuden a uno, tener que defenderse uno solo, ¿verdad? De su propio bolsillo, tratando uno además de iniciar una carrera profesional siendo joven. Fue muy complicado, ¿verdad? Y después, un par de años después, se dio lamentablemente lo que se dio con la captura de don Miguel Ángel, de don Rafael Ángel, y todas las personas que habíamos estado en ese gobierno, y sobre todo las que, como expliqué yo, estábamos en el gobierno por la relación con don Miguel, nos convertimos automáticamente en sospechosos. ¿Sospechosos de qué? Nadie sabe, pero sospechosos automáticamente. Entonces se incrementó esa persecución política. Pasaron 10 o 15 años después de eso. Yo maduré, tuve tiempo para reflexionar, tuve tiempo también para asegurarme de que mi nombre quedara absolutamente limpio. Como le digo, yo pasé por 13 o 14 investigaciones diferentes y en ninguna me encontraron absolutamente nada. Y en esos años que además creé una empresa en un negocio que está hiper regulado por el Estado, me tocó vivir desde este otro lado del escritorio la realidad de un emprendedor que empieza de cero, que
crear una empresa y toparse con todos los obstáculos que le presenta el Estado a los emprendedores en el país, ¿verdad? Y entonces todo eso me dio chance de reflexionar acerca de cómo debe ser la política pública, cómo debe ser la política en Costa Rica, qué es lo que se necesita en Costa Rica para que el país pueda progresar, para que los emprendedores puedan prosperar, para que los empresarios puedan crecer, para que haya generación de riqueza y a través de la generación de riqueza, creación de empleo y con el crecimiento económico, mayor recaudación para que el Estado tenga más dinero sin tener que estar golpeando el bolsillo de los costarricenses, de los consumidores, de los empresarios o de los emprendedores. Entonces, le cuento que esos 15 años que yo pasé ahí en un autoexilio fueron un proceso muy intenso intelectualmente para mí, formativo, que me permitió desarrollar la visión que tengo de cómo creo yo que tienen que ser las cosas en Costa Rica, y es lo que desde el partido político en el que milito estamos proponiendo. Don Eli, perdón que me devuelva al inicio, pero esa experiencia que vivió a la salida del gobierno, digo, multiplíquela por 1000 si quiere ser presidente. Digamos, sí. Si usted, para ser presidente, la pañoleta ayer de la ministra de Planificación, que estamos esperando a ver si llaman a comparecer a la pañoleta a la Asamblea Legislativa, es un chiste a la par de las presiones a las que se somete a cualquier presidente. Sí, a ver, eso lo tengo perfectamente claro. Lo que pasa es que, a ver, yo en aquel momento no estaba tal vez emocionalmente preparado. Académicamente sí, emocionalmente no estaba preparado para ese tipo de persecuciones. Hoy ya sé qué esperar. Usted se mete a leer los comentarios en mis redes sociales y los comentarios que me dejan son casi tan cargados de odio como los que le dejan en las suyas. Pero uno aprende a tomarse las cosas de quien vienen, también aprende a que lo que uno no puede resolver, simplemente hay que dejarlo pasar, pero lo que está en manos de uno resolver y cambiar, hay que entrarle de frente sin complejos y sin miramientos. Tengo además la experiencia que me tocó vivir hace 3 años, cuando me diagnosticaron un cáncer, y viera que tal vez eso fue lo que terminó de amarrar ese círculo para mí, ¿verdad? Porque tuve que aprender muchísimas cosas. Tuve que aprender a ser paciente. Las soluciones no llegan de la noche a la mañana. Las soluciones no son mágicas. Tuve que aprender a valorar ciertas cosas de la vida que a veces uno va dejando de lado. Aprendí que la familia es lo más importante. Aprendí que llegada a cierta hora del día yo me desconecto y me dedico a mi esposa y a mis hijas. Y durante el día le pongo lo más intensamente posible porque hay muchos problemas que resolver y poco tiempo para hacerlo, entonces no hay tiempo que perder. Pero esto me ha dado una madurez para también saber aceptar que hay problemas, hay detractores, hay odio inmerecido, pero realmente el problema lo tiene quien anda expulsando esas expresiones de odio y quien anda dedicándole su vida a detalles intrascendentes como la pañoleta de la ministra, ¿verdad? Y así como ese, muchos otros que a diario se convierten en la comidilla en Costa Rica. Usted verá, usted revisa mis redes sociales, usted verá que yo, cuando hablo, cuando escribo, cuando opino sobre algo, trato de opinar sobre los temas importantes y no detenerme en esa maraña de comentarios que a nada conducen, ¿verdad? Sí, de hecho creo que uno va aprendiendo con el tiempo. Don Eli, ¿qué es el liberal? Porque le confieso, yo he conocido a mucha gente que se dice liberal, pero que cuando converso con ellos realmente son liberales en una parte de su visión, es decir, son liberales económicos, por ejemplo, pero en lo social son tremendamente conservadores. Y he entrevistado gente de izquierda, por ejemplo, que en lo económico son tremendamente conservadores, pero en lo social son tremendamente liberales. Entonces, ¿qué es ser liberal? Bueno, yo creo, por lo menos como lo concebimos en el Partido Liberal Progresista, es precisamente ser un
liberal a carta cabal, es ser una persona que busca la libertad en todos los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito económico como en el ámbito individual, social, personal. Hay gente que dice, yo no quiero que el Estado se meta con mi bolsillo. Bueno, yo no quiero que el Estado se meta con mi bolsillo, yo no quiero que el Estado se meta en mi cama, yo no quiero que el Estado se meta con mis decisiones. Yo quiero que exista un marco jurídico que me establezca claramente cuáles son las reglas del juego, y mientras yo esté cumpliendo con esas reglas del juego, no se metan conmigo. Para eso están las reglas, ¿verdad? Entonces, ser un liberal es, primero, insisto, no querer la intromisión del Estado en los diferentes aspectos de la vida de las personas, tanto el económico como el personal, pero no solo eso, es también saber respetar las escogencias de los demás. En Costa Rica hay una rica tradición, digamos, en el último medio siglo, de liberales en lo económico, conservadores en lo social. En alguna medida, los fundadores de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, eran muy liberales en lo económico, y muchos de ellos eran miembros del Opus Dei o con algunas otras vinculaciones religiosas, que para mí no tiene nada de malo. Yo respeto las decisiones de cada uno, ¿verdad? Pero sí se desarrolló esa noción de que los liberales son liberales en lo económico y conservadores en lo social. A como yo lo concibo, es ser coherente, es ser, si no quiero que se meta en mi bolsillo, tampoco quiero que se meta en las decisiones de otras personas. Si yo tuve la suerte de encontrar a mi esposa y casarme con ella, el amor de mi vida, hace 26 años, y digamos que tuve la suerte de que era una persona del otro sexo, ¿verdad? ¿Por qué mi amigo que es homosexual y se enamora de otra persona, por qué no tendría el derecho de casarse con esa persona y vivir la vida como he tenido yo la suerte de vivir, la verdad? Entonces, lo que no quiero es al Estado diciéndole a uno cómo tiene que vivir la vida. Las reglas del juego se definen en la Asamblea Legislativa, se introducen regulaciones, y a partir de ahí las personas deberíamos de no imponerle a nadie más nuestra forma de ver la vida. Yo tengo un tweet, esos que uno fija, tweet fijado que tiene uno, donde puse: mi religión prohíbe el consumo de cerdo y camarones. El hecho de que se vendan en el supermercado, número uno, no me obliga a consumirlos. Y número dos, si yo decido consumirlos, el problema es nada más mío. Es mío ante Dios y se acabó, ¿verdad? De la misma manera, y lo que quería decir con esto es precisamente, el hecho de que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, no lo obliga a usted a casarse con alguien del mismo sexo. No lo obliga a usted a que le guste que alguien se case con una persona del mismo sexo. Simple y sencillamente lo obliga a usted a respetar la decisión del otro. Si usted solo quiere casarse con una mujer, cásese con una mujer, o si usted solo quiere casarse con un hombre, cásese con un hombre, no hay ningún problema. Así que nuestra interpretación de lo que es el liberalismo es un liberalismo a carta cabal, muy apegado al liberalismo clásico de los grandes autores de finales del siglo XVIII, XIX, principios del XIX, ¿verdad? Pero no solo en lo económico. Siempre citamos a Adam Smith, y cuando citamos a Adam Smith nos referimos a la riqueza de las naciones, que se considera como el punto de nacimiento de la economía moderna. Pero 12 años antes él había escrito su tratado sobre los sentimientos morales, donde entraba más en aspectos filosóficos de la vida, la envidia, etcétera, ¿verdad? Y donde él claramente establecía que no solo de pan vive el hombre, que lo económico no lo es todo, que las personas pueden encontrar fuentes de realización, fuentes de satisfacción en diferentes ámbitos de la vida, y lo que hay que hacer es respetarlos, ¿verdad? Ideas tan locas como las que defendía Jeremy Bentham en principios del siglo XIX, si no me equivoco, la abolición de la esclavitud, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, la abolición del castigo físico a las personas y sobre todo a los menores de edad. Estas son ideas que introdujeron liberales y que hoy en día algunas de ellas las consideramos lo más normal del mundo, pero en su época, hace
hace 3 siglos, o hace 2 siglos y pico, eran ideas absolutamente revolucionarias. Nosotros queremos mantener ese espíritu traducido al siglo XXI. Claro, pero la debe estar pasando muy mal ahora, don Eli, porque ahora el Estado se mete en todo. Hoy, si usted puede ir al súper, si no puede ir al súper, si puede entrar con mascarilla, si puede salir, si puede sacar el carro el sábado, la debe estar pasando mal. Y por eso, insisto, que es tiempo de los valientes. Si el Estado... A ver, yo entiendo que estamos enfrentando una pandemia, una crisis sanitaria que requiere de medidas tal vez un poco extremas, ¿verdad? Que no necesariamente son acordes con el ideario liberal, pero que en ciertos momentos es necesario restringir ciertas libertades para evitar, por ejemplo, un contagio masivo, el colapso del sistema sanitario y que se mueran las personas por las decenas de miles, pero también tenemos que entender que eso solo puede ser muy temporal. En Costa Rica, lamentablemente, la ley nos falla en eso. Usted ha visto que en España la ley de emergencia, el gobierno tiene que renovarla todos los meses. Y si en algún momento el Congreso le dice, no señores, hasta aquí llegó porque nos parece que están abusando de esto, existen los balances. Aquí en Costa Rica no. Aquí en Costa Rica usted puede firmar una ley de emergencia, no una ley de emergencia, un decreto de emergencia basado en esa ley, y 5 años después puede estar todavía vigente. Y entonces tenemos que tener claridad de que esas restricciones temporales a nuestras libertades pueden ser justificables por un tiempo, pero que tampoco podemos enamorarnos de eso. Tenemos que empezar a permitir que las personas, con la guía apropiada, con la información correcta, que no está fluyendo, porque este gobierno se ha acostumbrado a no dar información, no quieren dar a conocer los modelos matemáticos que utilizan. A mí me sorprende, por ejemplo, el día que llegamos a 294 casos, que el gobierno anuncie que al día siguiente va a anunciar cuáles medidas va a tomar, cuando uno debería de tener una planificación y decir, cuando superamos ciertos umbrales, estas son las medidas que hay que tomar y hay que anunciarlas inmediatamente. El virus sigue corriendo en la calle. Entonces, esta práctica de no darnos un horizonte, de no darnos información, eso es lo que hay que corregir. Y es necesario que los valientes lo enfrentemos, ¿verdad? Don Eli, bajo esa perspectiva de lo que usted cree y su partido, ¿qué es lícito, o tal vez la palabra no sea lícito, qué es adecuado que asuma el Estado y qué no es adecuado que asuma el Estado? Vean, nosotros en el Partido Liberal Progresista creemos que, a ver, yo empecé diciendo entre mis primeros comentarios que Costa Rica hace 30 años, comparado con Panamá, tenía unas ventajas comparativas impresionantes. El seguro de salud con cobertura universal, la educación universal. Nosotros sí creemos, a diferencia de otros liberales más extremos, ¿verdad?, que sí hay ciertos asuntos que los mercados no resuelven bien. El tema de la salud es uno de ellos. Cuando sus ingresos son limitados y su escogencia tiene que ser entre comer bien o asegurarme o sea, tener cobertura de salud, la gente va a comer porque la gente siempre va a preferir el presente cierto ante el futuro incierto. Y eso está estudiado, esto no tiene nada que ver con liberalismo, no, esto está estudiado en diferentes campos del conocimiento humano. La gente siempre escoge el presente sobre el futuro, el pájaro en mano que siguen volando, ¿verdad? La mayoría de la gente, no todo el mundo es igual. Lo que no nos parece, por ejemplo, es el sistema de administración de los servicios de salud en Costa Rica. Cuando la Caja Costarricense del Seguro Social se creó, la razón por la que se utilizó el nombre Caja, nombre tan extraño, en vez de Instituto Costarricense de la Seguridad Social, por ejemplo, es porque la intención era precisamente crear un fondo en el que los patronos y los trabajadores aportaban parte del salario del trabajador para poder brindarle a los trabajadores un seguro de salud que pudiera utilizar en el proveedor de servicios de su preferencia. Con los años el concepto se fue corrompiendo, se pasó al concepto de nacionalizar toda la salud, de que el Estado administre absolutamente todo,
Y entonces tenemos un sistema que es muy bueno, pero que excluye a un montón de gente. Cuando usted tiene un 47% de la población que está en la informalidad, básicamente lo que estamos diciendo es gente que está excluida de la cobertura de salud. ¿Por qué? Porque no pueden darse el lujo de pagar los excesos en los que ha incurrido la caja. Cuando la caja tiene contratado el servicio de atención primaria con una universidad privada que brinda un buen servicio, que la satisfacción del cliente es elevada, y la caja por motivos ideológicos decide, vamos a retomar eso a un costo varios miles de millones de colones mayor, entonces estamos imponiéndole costos a la gente que la gente no debería estar pagando. Entonces, creemos que el Estado tiene un papel que cumplir en materia de garantizar acceso a los servicios de salud, no necesariamente como proveedor exclusivo de los servicios de salud. También creemos que el Estado tiene un papel muy importante que jugar garantizando el acceso a la educación, nuevamente no necesariamente como operador o prestatario de esos servicios o prestatario exclusivo de esos servicios, porque el Estado ha demostrado ser un mal administrador. Pero si creemos en la igualdad de oportunidades para las personas, tenemos que asegurarnos de que tengan las herramientas necesarias para poder aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida. Una persona que no recibió una buena educación, una persona que no tiene buena salud o que no tiene acceso a buenos servicios de salud, es una persona que no va a poder aprovechar esas oportunidades. Y las otras áreas en las que el Estado tiene un papel importante que jugar, la seguridad, que de hecho es una de las áreas en las que el Estado más falla, ¿verdad? La seguridad, vea, yo tengo un primo que tiene una empresa de seguridad privada, me va a matar cuando me oiga, pero yo sueño con que llegue el día en que desaparezcan las empresas de seguridad privada, pero no porque el Estado mandó a cerrarlas, sino porque dejaron de ser necesarias, porque el Estado, con los impuestos que los ciudadanos pagamos, empezó a dar un buen servicio de seguridad que permite que la persona pobre, la persona de clase media o la persona de clase alta se sienta segura en su casa o en las calles o en sus negocios, ¿verdad? Y no como hoy en día, que el que puede paga seguridad adicional y el que no puede, pues se las dé de apelitos, ¿verdad? O de apalitos. El otro tema que por supuesto el Estado tiene que administrar es la justicia, y es otro campo en el que estamos fallando. La justicia en Costa Rica dejó de ser pronta y cumplida, ¿verdad? Trámites que tardan años, y eso encarece absolutamente todo. Encarece, si usted necesita defenderse de una acusación como las que me tocó vivir a mí, y tiene que pasar 10 años defendiéndose como me tocó a mí, son 10 años que usted está pagando abogados y usted está pagando trámites y que usted tiene que ausentarse de su trabajo para ir a audiencias, para ir a responder preguntas, etcétera. Entonces, son áreas en las que está fallando. Y finalmente, infraestructura, donde el Estado debería de actuar más como un planificador, regulador, diciendo que necesitamos carreteras acá, necesitamos que las carreteras estén en estas condiciones, etcétera, y contratar eso lo más posible con el sector privado para atraer capital privado a desarrollar la infraestructura pública, ¿verdad? Porque con un Estado quebrado, como básicamente está el Estado costarricense, pretender que hagamos todo con plata de los impuestos o con deuda, que al final de cuentas la deuda son impuestos futuros. Hoy nos endeudamos, pero en el futuro lo tenemos que pagar, se lo tenemos que pagar a quien lo prestó. Pretender hacer todo con recursos propios es iluso, ¿verdad? Así que 5 áreas: educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura. Don Eli, dice Mario Rojas ahí en Facebook Live, no uso esta palabra, pero yo la voy a matizar: al carajo la caja, el ICE, la educación pública y todo lo vendible si gana Eli Feinstein la presidencia de la República. ¿Quiere privatizar todo? Me parece que es una persona que oye pero no escucha, ¿verdad? Acabo de decir claramente, yo sí creo en el seguro de salud. Yo sí creo en la educación universal, gratuita, costeada por el Estado. Lo que no creo es en un sistema que lo administra con enormes desperdicios, con costos elevadísimos
y con ineficiencias tan atroces que excluyen al 47% de la población. Entonces, si él tiene los oídos cerrados y no quiere escuchar, pues yo no puedo hacer nada al respecto, pero creo que lo que yo he dicho es bastante claro de que esa no es la intención. Bueno, podríamos ser más directos entonces, don Eli. Usted no va a privatizar la caja, que es lo que todo el mundo le está preguntando aquí en Facebook. La caja no es un negocio, Randall. Usted lo único que puede privatizar es lo que son negocios. El INS o un banco son negocios comerciales con los cuales alguien podría tener un interés. La caja no es un negocio. Ahora, usted puede, por ejemplo, así como hemos tenido éxito entregando en administración privada los EVAIS siguen siendo públicos. Aquí en Escazú, ahora se me olvida, Copesana, o no me acuerdo cómo se llama. Copesana, efectivamente. Copesana. Aquí en Escazú es administrado por una cooperativa, pero usted llega con su carnet de asegurado o ahora con su número de cédula, ellos se fijan en el sistema y no le pueden negar el servicio, no le pueden decir, no, mire, es que nosotros somos una cooperativa privada, tiene que pagar el servicio. No, es como que si fuera una clínica de la caja o un EVAIS de la caja, solo que es administrado por una entidad privada. Y esos EVAIS que están administrados por entidades privadas, cooperativas, universidades, etcétera, son los que han demostrado ser más eficientes, que brindan el servicio a menor costo, donde la satisfacción del cliente tiende a ser mayor, según las propias encuestas que hace la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, no vamos a vender la caja, pero no veo por qué no incorporar al sector privado en la administración de los servicios, en el entendido de que siguen siendo siempre servicios públicos que no se le puede negar el acceso a nadie. Don Eli, en las últimas semanas yo he sido particularmente crítico de las medidas del gobierno, de lo económico en medio de esta crisis, algunas medidas sanitarias, algunas cosas que me parecen a lo loco, algunas cosas en donde no están preparados, y los he felicitado para algunas otras que sí han tomado para mí buenas decisiones. Y entonces siempre que me pongo crítico, la gente me dice, uy, sí, el sabio de Randall, el sabelotodo, a ver, proponga. Y mi respuesta siempre es, yo no tengo que proponer, ni soy ministro de salud, ni quiero ser ministro de salud, ni quiero ser presidente, pero a usted sí le toca proponer. Así es que la pregunta es, en una situación tan compleja como esta, ¿qué haría usted para salir de esto, don Eli? Lo he dicho prácticamente desde el principio de la pandemia. Tenemos que aprovechar el momento. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. La forma que encontraron los expertos en salud pública, no solo en Costa Rica, en la mayor parte del mundo, de evitar un contagio mayor, de aplanar la curva, de atrasar para permitir que los sistemas de salud no colapsen, esa forma implica un frenazo a la economía. Entonces, en el cortísimo, en el inmediatísimo plazo, no es mucho lo que se puede hacer, excepto algo en lo que el gobierno ha fallado tremendamente. Aquí las decisiones las está tomando estrictamente el equipo de salubridad pública y deberían de tener desde el principio un equipo multidisciplinario donde haya expertos en problemática social, donde haya expertos en logística, donde haya economistas, donde haya, por supuesto, expertos en salud pública. ¿Y cómo se llama? De manera que las decisiones que se tomen tomando en consideración las necesidades de todos los diferentes elementos de la sociedad costarricense. Que si tenemos que cerrar y si tenemos que mandar a la gente para las casas, como hicieron en Semana Santa, que no salgamos y qué sé yo, entender que eso tiene un impacto económico enorme, y al tener un impacto económico tiene un impacto social aún más grave, porque eso implica dejar a centenares de miles de personas sin trabajo, ¿verdad? Entonces, para mí ahí el gobierno está fallando. No hay un equipo multidisciplinario a cargo del manejo de la pandemia. Y entonces nos guiamos solo por criterios de salud y nos estamos olvidando de lo demás. Lo otro es reconocer que Costa Rica entró a la pandemia con una crisis fiscal muy complicada. Y esa crisis fiscal nos impide ahora tomar otro tipo de medidas. Cuando usted ve, y ojo, aquí yo no voy a evaluar
el desempeño en materia de salud. Pero cuando usted ve recién empezando la crisis, Alemania anunció un paquete de asistencia a las personas, a las empresas, etcétera, equivalente al 15% del PIB. Perú, cuyo manejo sanitario ha sido desastroso, anunció un paquete de ayudas para las empresas y para las personas equivalente al 12% del PIB. Aquí tenemos los bonos proteger que a lo sumo llegan a un 2,5% del PIB y estamos haciendo un esfuerzo enorme. ¿Por qué? Porque hemos sido fiscalmente tan irresponsables en los últimos 10 o 12 años que no hay de dónde sacar dinero y no hay capacidad de endeudamiento para sostener el aparato público y simultáneamente incrementar el gasto público para ayudarle a la gente y a las empresas. Entonces, entender que veníamos con esos problemas y que cuando pase esta situación, los problemas van a estar ahí agravados. Y entonces ahora es cuando deberíamos de estar aprovechando el tiempo para impulsar las reformas profundas que este país necesita. Entonces, hablemos de cuáles son, ojo, las reformas profundas que este país necesita para tener mayor crecimiento económico, con lo cual se pueda generar empleo y resolver el problema que tenemos de desempleo, que se agravó muchísimo con la crisis. Pero también crecimiento económico que permita ampliar la base impositiva. ¿Qué quiere decir ampliar la base impositiva? Que las empresas expandan sus operaciones de manera que al producir más y vender más pagan impuestos sobre un total mayor, o que nuevas empresas vengan a instalarse al país o nuevas empresas costarricenses aparezcan en el país y entonces hay nuevos pagadores de impuestos. Y entonces crecimiento económico para mejorar la recaudación sin tener que golpear a la gente más necesitada, como sucedió ahora el 1 de julio. En plena pandemia, golpeamos con IVA a los 3 sectores más golpeados. Los consumidores pobres, que son los que dedican una mayor parte de su ingreso a la canasta básica, al sector turismo, que está en 0 desde marzo, y al sector construcción, que viene cayendo desde hace 1 año y medio y que con la pandemia simple y sencillamente se terminó de ir al hueco, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, hay que hacer reformas económicas profundas, un ajuste estructural del aparato económico que persiga mejorar la competitividad de la economía costarricense y la productividad de los factores, porque si no hay mayor productividad, va a ser imposible mejorar las remuneraciones de las personas y de los demás factores de producción. Y esto tiene mucho que ver con algo que ha señalado la OCDE de manera repetitiva. En Costa Rica aproximadamente un tercio, perdón. No se preocupe, don Eli. De hecho, aquí estoy tomando nota para cuando me diga específicamente las medidas. Ahí voy. ¿Pero qué dice la OCDE? Aproximadamente un tercio de los mercados en Costa Rica están exentos de los rigores de la competencia. Pero más aún, la mayoría de esos mercados que están exentos de los rigores de la competencia son mercados donde se producen bienes o servicios primarios que son o intermedios que son luego utilizados en otros procesos productivos. Entonces, la ausencia de competencia encarece los costos, encarece los productos, encarece la vida, encarece los costos de producción, pero además afecta a mucho más que ese tercio de la economía, y ese tercio de la economía es casi todo lo que tiene que ver con la canasta básica, donde hay arreglos oligopólicos o cuasimonopólicos, como en el caso de Laica y con arroz, en el azúcar y el arroz. El caso de la Dos Pinos, con las protecciones que se le brindan a la cooperativa Dos Pinos para básicamente evitarle la competencia. La Dos Pinos hoy es dueña de un 85% del mercado, ¿verdad? Pero así por el estilo en prácticamente toda la canasta básica. En energías, tanto en electricidad como en combustibles, tenemos monopolios que encarecen tremendamente no solo la vida de las personas, sino los costos de producción. En servicios financieros, bancarios, hay competencias, están nominalmente abiertos a esos mercados, pero la presencia de los elefantes blancos estatales en ese mercado impide que se dé una competencia efectiva. Tenemos márgenes de intermediación excesivamente altos por la ineficiencia de los bancos, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar monopolios públicos y privados.
eliminar los aranceles proteccionistas de los cuales se están aprovechando algunos cuantos grandes productores en nombre de los pequeños que solo les llegan migajas. Y también tenemos que, si queremos mejorar las remuneraciones, o sea, mejorar la productividad de los factores de producción, primero, una reforma educativa que se enfatice, se enfoque en brindar a las personas las habilidades que necesita para poder acceder a los mejores empleos que se ofrecen hoy en día. Y lo otro es reformar el Código de Trabajo, que es excesivamente rígido, que no contempla, es un código de hace 76 años, 77 años, no contempla las modalidades de contratación modernas ahora para la época de Internet y las tecnologías de información, la robotización, la automatización, etcétera, ¿verdad? Y por último, revisar los costos de la seguridad social que encarecen tremendamente la mano de obra sin que se traduzca en un beneficio monetario para la mano de obra. Ese es un eje de acción. Un segundo eje de acción es la necesaria reforma del Estado. Hoy, con la crisis que estamos viviendo, tenemos que preguntarnos ya no cuál es el tamaño de Estado que queremos tener, es cuál es el tamaño de Estado que podemos costear ante la nueva realidad de que tenemos la economía contrayéndose, la producción, el PIB, se va a contraer significativamente y nos va a tomar varios años retomar los niveles que teníamos el año pasado o antepasado, ¿verdad? Y entonces es necesario reducir el tamaño del aparato estatal. Hay cosas que hay que hacer, como lo que propuso don Otón Solís, el proyecto Cerrar, que lo que pretende es fusionar en un ministerio. Él lo llama de asistencia social. Yo no lo llamaría así porque el concepto de asistencialismo hay que erradicarlo. A la gente hay que ayudarle dándole herramientas para que se valga por sí misma, no ayudarle para que se vuelva dependiente del Estado costarricense. Pero fusionar en una sola entidad las 23 instituciones que hay en el sector social y los 40 y resto de programas que hay en Costa Rica para supuestamente combatir la pobreza sin que la pobreza haya caído en los últimos 20 o 25 años, ¿verdad? Él estimaba que ese proyecto podría generar ahorros de 60 a 65 mil millones de colones al año. Recientemente escuché a algún diputado, y no digo el nombre porque se me olvidó quién era, no por no querer atribuírselo, porque ahora, si no me equivoco, Eric Rodríguez Steller, me parece que volvió a presentar el proyecto de Otón, y estima que ahora, a valor presente, esto podría generar 80, 85 mil millones de colones de ahorro al año. Similarmente, proponemos fusionar todos los ministerios que tienen que ver con actividad productiva en un solo ministerio de la producción. Agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria, turismo, etcétera. En una institución que lo que nos va a permitir es ahorrar 4 o 5 estructuras administrativas. Por supuesto que las estructuras funcionales van a tener que permanecer, habrá que eficientizarlas, pero yo no puedo pretender que un experto en ganadería me atienda a las necesidades del sector turístico, ¿verdad? Entonces, las estructuras funcionales permanecen, pero las estructuras administrativas se simplifican y de ahí se genera un ahorro, pero se genera algo más importante, Randall, que es mejor gobernabilidad. Porque hoy en día lo que tenemos en Costa Rica es una serie de políticas sectoriales diseñadas por ministros que están sometidos a la presión de sus sectores, en muchos casos ministros que tienen intereses comerciales en el sector, como el ministro de Agricultura actual, ¿verdad? Y entonces son políticas que están diseñadas para favorecer al sector sin tomar en consideración las necesidades de los demás. Las protecciones agrícolas van en contra del rumbo que lleva el país en materia de apertura comercial, por ejemplo. Si usted le pone un arancel a la importación del cerdo y encarece el cerdo en Costa Rica, eso encarece también los procesos productivos de la industria alimentaria. Entonces, si usted tiene un solo ministro o ministra encargada del sector, esa ministra, cuando se sienta a hablar con los chancheros y los chancheros le vienen a pedir un arancel, ella va a tener que estar pensando, mañana me toca reunirme con los señores de la Cámara de la Industria Alimentaria y a ellos no les va a gustar esta noticia. Y entonces, al final de cuentas, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir
que se adopten políticas integrales de desarrollo económico que tomen en cuenta las necesidades de todos los sectores, pero que sobre todo pongan en el centro y en primer lugar al ciudadano, porque hoy las políticas se adoptan para grupos de presión y para grupos de interés y nunca considerando en primer lugar al ciudadano. Ese es el segundo eje. Ese es el segundo eje. Okay. Dentro de ese eje, también es necesario vender activos del Estado, activos que nos permitan dos cosas. Uno, contribuir con el primer eje de promover la competitividad. Dijimos que en el mercado bancario, donde las tasas de interés son excesivamente altas, falta competencia. Agarremos uno de los bancos del Estado que nos puede reportar en la venta varios cientos o miles de millones de dólares, vendámoslo de manera bien estructurada para que fomente una mayor competencia en ese mercado, pero a la vez esa recaudación, que es de una única vez, nos permite, nos permite amortizar deuda, que es adentrándome ya en el tercer eje. Tercer eje es, hoy en día, lo que nos está asfixiando en Costa Rica es la deuda pública. En el presupuesto 2020, presupuesto nacional 2020, aprobado antes de la pandemia, el gasto público se iba a financiar 52% con impuestos, 48% con deuda nueva. O sea, prácticamente la mitad de lo que estamos gastando se iba a gastar endeudándose. Ahora va a ser mayor el porcentaje de endeudamiento a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pero no solo eso, Randall, sino que de cada 100 colones que el gobierno estaba autorizado para gastar, prácticamente 40, 39 y pico, se iban al servicio de la deuda. Entonces quiere decir que de 100 colones que hay para gastar, 60 van a lo que uno espera que el gobierno haga por uno, ¿verdad? Pagar los salarios de los policías, los salarios de los maestros, construir carreteras, escuelas, hospitales, etcétera. 60 iban para eso y 40 iban a pagar la deuda, a pagar los intereses y amortizar la deuda. Y así no hay plata que alcance, porque como cada año seguimos haciendo crecer la deuda, cada año la proporción de los ingresos que se dedican a lo que uno espera que el gobierno haga es menor, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una consolidación de Padre y Señor Nuestro de esa deuda. Hay que canjear la deuda que se ha adquirido en los últimos años a tasas de mercado bastante elevadas, porque Costa Rica ha ido perdiendo reputación en los mercados internacionales, y esto se refleja con las rebajas de calificación. Y entonces yo veo con buenos ojos la idea de negociar con el Fondo Monetario Internacional, aunque difiero del gobierno. Ellos dicen que se necesita un acuerdo stand-by, que es un acuerdo de 3 años. Yo creo que necesitamos un acuerdo de más largo plazo, lo que se llama un Extended Fund Facility, que permite hasta 5 años. ¿Por qué? Porque en esos 5 años, mientras el Fondo Monetario va haciendo sus desembolsos, va también haciendo auditorías del avance del país en el cumplimiento de las metas. Y las metas tienen que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas, la reducción, la promoción de la competencia, la reducción del tamaño del aparato estatal, la disminución de los costos de producción, etcétera. Tener el acuerdo con el Fondo Monetario lo que le permite al país es, por un lado, recuperar la confianza de los mercados, porque es como un sello, no solo un sello de aprobación, sino que está la garantía de las auditorías trimestrales que hace el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado le abre las puertas a otros financiamientos, como ya vimos que el Banco Mundial ya ofreció un crédito a Costa Rica cuando se apruebe lo del Fondo Monetario Internacional. Ojo, que yo no estoy diciendo para endeudarnos más, estoy diciendo adquirir estas deudas que son a tasas del 2, 2,5%, 3%, para con eso cancelar los bonos que hemos emitido en los últimos años a tasas del 7, 8 o 9%. De manera que tenemos estas nuevas deudas, ojalá con periodos de gracia que nos permitan en los primeros años no tener que destinar tanto al servicio de la deuda, para que entonces del dinero del presupuesto público nos alcance para brindar más y mejores servicios públicos, ¿verdad?
sino que además después, a la hora de ir a cancelar la deuda, lo vamos a estar haciendo a tasas de interés mucho más favorables. Así que esos son 3 ejes en los que es urgentísimo. El primero es esencial para generar trabajo y también esencial para generar crecimiento económico que permita una mayor recaudación, lo cual va a ayudar con todo lo demás. El segundo es para poder equilibrar las finanzas públicas. Ya subimos los impuestos hace 1 año y medio, ahora toca hacer la parte del recorte del gasto para equilibrar. Y la tercera es precisamente reacondicionar por completo la deuda pública costarricense, que hoy es el problema que nos asfixia. Don Eli, de las propuestas que me ha dado, tengo algunas preguntas en particular. Eliminar monopolios. Podría ser, nos queda un ratitito de programa y nos falta el corte comercial. Eliminación de monopolios, ¿cuáles? Laica, con arroz. Después hay que eliminar los aranceles que permiten que el sector lechero esté prácticamente monopolizado por la Dos Pinos. Y tenemos que revisar en todo, digamos en pollo, que los aranceles han venido bajando producto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Pero deberíamos de bajarlos parejo para cualquier país de origen y no solo para los países del Tratado de Libre Comercio. De manera que se permita una mayor competencia. Hoy en día tenemos en el mercado del pollo una multinacional, Cargill, y ojo, los liberales invitamos a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, pero que vengan a invertir a competir en el mercado, no que vengan a invertir con un monopolio garantizado. Cargill es una empresa cuyas ventas anuales duplican o casi triplican el PIB de Costa Rica. Y nosotros le tenemos aranceles que en un momento llegaron a ser, ya son más bajos, en un momento llegaron a ser del 150% a la importación de pollo, protegiéndoles el mercado costarricense. ¿A quién estábamos beneficiando, verdad? Claro. Y en el sector público, electricidad, definitivamente es un mercado que hay que abrir a la competencia. Y en el tema financiero, yo insisto, tenemos que vender uno de los bancos estatales, una venta diseñada con propósito para incrementar la competencia en ese mercado, y revisar las regulaciones, porque las regulaciones en el mercado bancario son muy disparejas. Hay muchas regulaciones que van en contra de la banca estatal, lo cual no tiene sentido, y hay muchas otras regulaciones que van en contra de la banca privada. Deberíamos de nivelar la cancha, sobre todo considerando que la banca estatal es una banca comercial, no es una banca con criterio social. Entonces, si quieren jugar en el mercado comercial, debería ser en igualdad de condiciones para todos. ¿Recope, Habdeba? Recope, por supuesto. El problema con Recope es que ya hoy no vale casi nada, ¿verdad? Yo con Recope lo que haría es agarrar la infraestructura que tiene, que sí es valiosa, la infraestructura de almacenaje, los puertos, y ¿cómo se llama? El oleoducto, sobre todo, que es lo más valioso, reducir Recope a su mínima expresión, porque eso usted lo administra con una estructura administrativa bien pequeña de 25 personas, más una cuadrilla importante de mantenimiento, ¿verdad? Y cóbrele, o sea, alquílelo a las empresas que quieran importar derivados del petróleo, se los alquila cobrándoles un peaje, ¿verdad? Usted quiere mandar su diésel o quiere mandar su gasolina super por mi oleoducto, cuesta tanto por litro o cuesta tanto por kilómetro, o lo que sea, ¿verdad? Pero abrir ese mercado también. ¿Habdeba? Habdeba, mire, yo agarraría lo que le queda a Habdeba, el puerto de Moín y el puerto, o la terminal de cruceros, y las concesionaría. Cerraría Habdeba del todo, y sí dejaría una oficina para que haga la parte de DEVA de Habdeba, la parte de desarrollo de la vertiente atlántica, que reciba los cánones de los concesionarios, tanto el de APM Terminals como el de Moín y el de la terminal de cruceros, garantizándonos que tengamos puertos de primer nivel, que paguen cánones importantes, significativos, y que con ese dinero sí se pueda hacer desarrollo de la vertiente atlántica, y no lo que sucedió con Habdeba en las últimas décadas, que básicamente la plata para el desarrollo de la vertiente atlántica se consumió en salarios. ¿FANAL y el CNP? Sobra decirlo, el CNP es una institución que
que dejó de tener razón de ser hace 40 años y debería estar cerrada hace tiempo, y Fanal, y lamentablemente yo creo que hoy Fanal vale lo que valen los cacharros que tiene ahí. Hay que determinar bien ese valor y habría que venderlo. Lo que pasa es que yo no soy amigo de venderlo como monopolio, porque entonces estamos creando un monopolio privado, salimos de Guatemala a Guatepeor. Habría que eliminar ese concepto de un monopolio licorero en el país. ¿Raxa? Raxa. Perdón, ¿qué es Raxa? Raxa es un apéndice del ICE que sobrevive únicamente de las migajas que le tira el ICE, pero con una estructura administrativa hipercara, con una gerencia general que gana millones o decenas de millones de colones al mes, con una estructura administrativa de gente muy bien remunerada y una junta directiva que cobra dietas como que si fuera Intel. Raxa no tiene ningún sentido que exista. Todo lo que hace Raxa lo hace el ICE, y todo lo que hace Raxa lo puede absorber el ICE, y no tenemos necesidad de tener a dos empresas que una es hija de la otra. De hecho, si somos exactos, el ICE es hija de Raxa, pero ¿cómo se llama? Pero la mamá hoy en día, la mamá de Tarzán es el ICE. Yo cerraría Raxa sin lugar a dudas. ¿Qué haría con el cáñamo? Con el cáñamo. Yo aprobaría la producción del cáñamo. No veo cuál es el problema de autorizar una actividad que en muchos otros países es perfectamente legal, que podría generar actividad económica interesante, impuestos, empleo, inversión, etcétera. No creo, a diferencia de otros, que esto sea la panacea para Costa Rica. O sea, autorizamos el cáñamo porque cualquier actividad productiva legal debería autorizarse. Debería autorizarse, ¿verdad? Claro. Es que, don Eli, perdón, en el proyecto de doña Zoila Rosa, digamos, viene el cáñamo, que ella sí cree que es la panacea, pero digamos, viene el cáñamo, pero además viene la marihuana medicinal. Y el otro día que estuvo aquí, le dije, ¿cuál es el pero con el Ejecutivo? Que el Ejecutivo me dice, no, quítele el tema de la marihuana medicinal y lo metemos así. Y bueno, estuvimos conversando, por ejemplo, hay algunos aceites que usted los consigue aquí facilísimamente, y digo, solo están prohibidos realmente en el papel. ¿De cuál de las dos posiciones es más amigo? Yo soy amigo de permitir ambas cosas. Okay. ¿Cómo se llama? La marihuana medicinal ha sido suficiente, no sé si suficientemente, pero ha sido ampliamente estudiada, tiene beneficios. Estamos hablando de un uso medicinal que puede ser de gran utilidad para muchísima gente. Lo que pasa, Randall, es que en Costa Rica tenemos un fenómeno que usted lo mencionaba anteriormente. Tenemos una izquierda muy conservadora. Entonces, es una izquierda que se opone a este tipo de cosas. Tienen todavía conceptos. Vea que incluso ahora, en tiempos de pandemia, han surgido propuestas para una ley seca para que los ticos no tomemos guaro durante la pandemia, y estas propuestas siempre vienen de esa izquierda, ¿verdad? Es una izquierda muy conservadora, y por eso es que el gobierno no se atreve a dar el paso de autorizar la marihuana medicinal. Yo no tengo el menor problema con eso. Don Eli, ahora llega la cereza en el pastel de todos los ejes que me ha dado. ¿Y cómo lo va a lograr? Porque es que o cómo lo pensaría lograr, porque la mayoría, si no es que todas, deberían pasar por una asamblea legislativa que cualquiera que sea presidente, incluyéndolo a usted, será una asamblea legislativa tan fraccionada como la de hoy. Entonces, todo esto que me ha dicho, ¿y cómo va a hacer que sea viable políticamente? Permítame ser optimista, Randall. Yo creo que nosotros podemos, o por lo menos tenemos enfrente el reto enorme de convencer a un segmento suficientemente significativo de la población costarricense de que es necesario un cambio en la forma en que hacemos las cosas, y que ese cambio implica no solo votar por alguien diferente en Zapote, sino también votar por diputados que compartan esa visión de mundo. Y entonces, sea que el gobierno tenga mayoría en el Congreso o que haya en el Congreso diputados de varios partidos que comparten, tal vez no la totalidad de la agenda del gobierno, pero lo principal, ¿verdad? En términos de
reconocer que sí, tenemos un Estado costarricense que se nos hizo demasiado grande, en términos de reconocer que necesitamos volver a darle importancia al sector privado como generador de riqueza y generador de empleo, y que necesitamos liberar actividades para que los costarricenses puedan desplegar sus jugos creativos para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, tener una coalición de diputados que permita el avance. Entonces, para lograr todo esto que usted propone, no solo debe ganar usted las elecciones, sino tienen que ganar los diputados, porque si no se da la segunda condición, don Eli, usted no puede hacer nada de lo que propone, nada. Bueno, yo no creo que nada. Yo creo que en parte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a obligar a hacer muchas de las cosas que los costarricenses no queremos hacer, y yo ahí me incluyo, ¿verdad? Porque el Fondo Monetario Internacional, digamos que es neutro en cuanto a ideología. El Fondo Monetario es mentira eso de que es liberal o qué sé yo. Fondo Monetario va a decir, usted tiene que poner las finanzas públicas en orden, y entonces tiene que recortar el gasto, pero tiene que subir los ingresos. Y entonces el fondo nos va a traer cosas que algunos queremos y otras que no queremos, ¿verdad? Pero la gravedad de la situación en la que está hoy Costa Rica, y Randall, para que un partido de centro izquierda más tirado a la izquierda, como es el PAC, se ponga en los regazos del Fondo Monetario Internacional voluntariamente, porque eso es lo que ha sucedido, es una señal clarísima de que en el gobierno saben que la situación fiscal es insostenible y es mucho más grave de lo que han dicho. Y entonces, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a permitir hacer algunas de las reformas que hay que hacer. Y recordemos, Randall, que aquí en Costa Rica la mayoría de las reformas se hacen de esa manera. Nos sometemos a un TLC que nos obliga a abrir mercados, nos metemos a la OCDE y en el proceso nos obliga a hacer ciertos cambios. Rara vez es por iniciativa propia. Bueno, yo quisiera cambiar esa dinámica y que lo podamos hacer por iniciativa propia, y por supuesto necesitamos llegar al poder y llegar con suficientes diputados para poder hacerlo, pero también vamos a tener esa ayuda externa, indudablemente. ¿Explotación de gas y petróleo? Es un tema muy complicado. Yo no comparto esas teorías, se me fue la palabra ahora. ¿Conspirativas? No, del fin del mundo, ¿cómo se llama? Apocalípticas. Apocalípticas, gracias. Yo no comparto esas teorías apocalípticas de que si Costa Rica explora o explota el gas natural o el petróleo, va a perder a los turistas. Es una mentira del tamaño de la Catedral de Notre Dame, ¿verdad? México es un país que recibe, si no me equivoco, 60 millones de turistas al año, ¿verdad? Y así por el estilo podemos mencionar un montón de ejemplos. Pero ciertamente Costa Rica se ha granjeado una reputación como país verde. El petróleo es un producto que va de salida, y habrá que, yo sí haría exploración, porque hay que saber qué es lo que hay ahí abajo. Porque si usted me dice que lo que hay ahí abajo alcanza para 3 días de explotación petrolera, pues no nos enredemos con el asunto. Ahora, si lo que hay ahí abajo alcanza para 20 años de explotación petrolera, que es más o menos lo que se proyecta que va a durar los derivados del petróleo todavía en uso en el mundo, bueno, ¿por qué no podemos pedir asesoría de los noruegos que explotan el petróleo de una manera ambientalmente responsable, que les ha permitido a los noruegos crear un fondo soberano del cual se financian muchas políticas públicas, ¿verdad? Entonces, podría ser interesante. No es mi prioridad. Gas natural me parece que sería bastante más importante, porque el gas natural es un combustible intermedio, digamos, un combustible de transición hacia combustibles más limpios, pero es más limpio que lo que hoy estamos usando, ¿verdad? Claro. Quería pedir un minuto a don Eli Feinstein, porque he visto en los comentarios, creo que usted tiene claro que hay un montón de mitos respecto a lo liberal, y hay otro montón de mitos respecto a lo progresista, y usted logró juntar los dos mitos. Sí. A ver, nosotros el progresismo lo entendemos de una manera muy diferente a lo que la entiende la izquierda. Para empezar, retomamos el origen del concepto del progresismo, que es buscar el progreso de las personas en igualdad de condiciones ante la ley.
y para nosotros es un concepto absolutamente liberal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de progresismo nos referimos a que los liberales tenemos las recetas para lograr el progreso de la gente, y en ese sentido somos liberales progresistas. Ahora, como decía en una parte del programa, somos liberales a carta cabal. Apoyamos las elecciones individuales de las personas, no nos metemos, no juzgamos, no es nuestro lugar juzgar las elecciones de las personas. Pero somos liberales que proponen un Estado más pequeño, un sector privado más importante, generación de riqueza, generación de empleo y libertad de elección individual. Don Eli, ¿cuál canción escogió para irnos? Espero que la tengan, Randall. We Will Rock You, de Queen, para mandarle un mensaje a los políticos tradicionales que se vayan preparando, ¿verdad? Aquí viene el carajillo, que es el partido, y yo ya soy un roco, pero el carajillo con la cara sucia que va a ser un hombre grande algún día y les va a pegar un sustico. Oiga, si no tuviéramos esa de Queen, deberíamos cerrar la radio, porque es buenísima, nada más necesito que en la cabina, si me ponen el inicio de la canción me doy cuenta que ya la tenemos lista, porque le recuerdo a la audiencia, ahí está, gracias, creo que es Heiner el que está con nosotros. Don Eli, muchas gracias por habernos acompañado. A vos las gracias, Randall, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, creo que ha sido un buen intercambio de opiniones.